sobre el río Sonora, preguntarle si estuvimos ahí en Cananea cuando se anunció este programa. ¿Tienen alguna fecha en específico para ya que se empiece a ver los efectos de las acciones del gobierno, sobre Sí, todo en la cuestión del agua? sí, yo pienso que deben de informar los integrantes de la comisión. Les voy a pedir que vengan aquí la semana próxima, que vengan todos para ver cómo se ha avanzado en el plan integral de Cananea. Y ahí se incluye lo del derrame, la contaminación del río Sonora. Que venga la secretaria de Medio Ambiente y que venga la procuradora de Medio Ambiente. Ya, con resultados, si te parece. Gracias, presidente. Ya para finalizar, la semana pasada usted pidió a los gobernadores electos que no sean tapaderas de sus antecesores. La mayoría de los que van a entrar en funciones son gobernadores de Morena. Entonces, usted les pediría a ellos que investiguen o auditen a sus antecesores, sean del partido que sean, pues para que no les afecte si dejan alguna irregularidad, Sí, presidente. sí, yo lo recomendaría eso, que se hagan auditorías, claro, es decisión de cada quien, y que se deslinden responsabilidades, sin afán de venganzas, sino nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de la deuda, no solo la deuda formal contratada con bancos, sino la deuda a proveedores, los sueldos, el pago a los trabajadores, todo, un informe completo. Y si hay irregularidades, a la fiscalía. Y ya es la autoridad competente la que va a resolver, no ellos. Pero queda constancia de que en su momento presentaron denuncias, porque si no es lo mismo. Los que están terminando recibieron posiblemente irregularidades, hubo desfalco, no dijeron nada, lo asumieron, y parte de la crisis actual pues es lo que se viene arrastrando de tiempo atrás. De modo que sí es necesario el que se hagan los avalúos, los cortes, las evaluaciones. Sí lo considero, pero es también una recomendación, porque nosotros no tenemos autoridad. Los municipios, los estados son libres, son soberanos, tienen autonomía. Para eso son los congresos locales, los tribunales superiores de justicia. Somos una república federal, no centralista. Entonces, eso corresponde a las autoridades locales. Es solo una opinión, porque sí se debe de cuidar. Nosotros, lo he dicho varias veces aquí, para que no se vaya a malinterpretar, no debemos nada a los gobiernos estatales. O sea, puntualmente se les entregan sus participaciones federales. Al contrario, ayudamos adelantándoles participaciones con programas federales
pero también nosotros tenemos que cuidar nuestra administración para no endeudarnos, para tener unas finanzas públicas sanas. Entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo. La clave está en no permitir la corrupción y en la austeridad. Lo que pasa es que nosotros hemos adoptado esta fórmula y nos ha dado resultado. Claro que no les gusta a los corruptos, a los rateros. Se molestan mucho, están enfurecidos. Pero a nosotros nos ha ayudado muchísimo a enfrentar la crisis. Si hubiésemos continuado con el mismo tren de gastos que se traía, no, pues estaríamos en ruina, pidiendo dinero, contratando deuda y además deuda con intereses altísimos, sin tener liquidez. ¿Cómo íbamos a comprar las vacunas? Tenemos en caja como 500,000 millones de pesos. Esto, aparte de las reservas del Banco de México, que desde que estamos en el gobierno han crecido las reservas 20,000 millones de dólares. Pero pues se requiere honestidad, porque es muchísimo lo que se iba por el caño de la corrupción, más de lo que imaginan. Yo que llevaba tiempo hablando de este tema, escribiendo de que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Cuando llegué y empecé a enterarme, y hasta ahora, no, pues, aunque sabía que había corrupción, me quedé corto. Fue superior a lo que yo imaginaba, lo que hicieron, lo que prevalecía, en todo lo que se revise. Entonces, si eso no se hace en los estados, si se sigue con lo mismo, dando los contratos a los amigos, a los familiares, porque ayudaron en la campaña, porque entregaron moches, porque son de el partido en el gobierno. No, pues así no se sale adelante. No va a alcanzar el dinero, no alcanza. Y si siguen con los lujos, aviones y helicópteros, y maiciando, ahora que se cerró la llave aquí para la publicidad, hay estados que la mantuvieron abierta para los periódicos nacionales. Se siguen financiando, pues eso es dinero del pueblo, pues por eso no alcanza. Y también, pues que, como ya planteé, hubo muchos rezagos,
mucho saqueo, era normal robar, llegaban y pues, tenían que saquear, tenían que robar, y no había ningún problema porque el que entraba los protegía, era tapadera. Pero ya pues llegó a su límite, ya es una situación diferente, distinta. Entonces, es una recomendación buena el que hagan las cuentas. Hay quienes me dicen, fíjense, nosotros queremos ayudar para los cierres, lo estamos haciendo, pero he puesto como condición de que lo primero sea el pago de la nómina de los trabajadores. Y hay quienes me han dicho, de los que van a entrar, dice, nada más eso, porque es con cargo a las participaciones federales. No le hace que me dejen a mí las deudas, dicen, porque si se entrega ahora, yo no voy a saber, me dicen algunos. Entonces, nada más que se les ayude con el pago de la nómina. Y lo demás ya nosotros nos encargamos. Porque hay una situación complicada, no en todos los estados, también. Por ejemplo, decía yo que desde hace algunos años en Tlaxcala se decidió por ley que no se contrate deuda y no se le permite a ningún gobernador endeudarse. No pueden endeudar al Estado. Querétaro está terminando también, no sé si con deuda cero, pero con muy poca deuda. Está también por terminar. Entonces son de los estados pues mejores. Deben haber otros en esa situación. Y también hubo una reforma que se hizo en donde no podían heredar deudas de corto plazo. Entonces, por eso también hay crisis, porque como existe esa ley, que querían incluso que nosotros la modificáramos y dije que no. Entonces, agarraron participaciones para pagar esos créditos de corto plazo y se quedaron sin recursos para pagar la nómina, en algunos casos. ¿Por qué se creó esta legislación de que no tenían que entregar deudas de corto plazo? Porque se pensó en corregir esta situación. Entonces, nosotros decidimos no modificar esta legislación, mantenerla así, porque al final de cuentas, pues los que salen perjudicados pues son los pueblos. Son arreglos que se llevan a cabo arriba. Los de Hacienda, siendo autocríticos, sí estaban de acuerdo en la modificación. Nada más que cuando me lo plantearon dije, lo que diga mi dedito.
pero es parte de lo que se tiene que estar, aunque moleste, ventilando para que no se repita, porque yo estoy convencido, absolutamente convencido, que si no se destierra la corrupción, no hay salida. Ese es el principal problema. Si se acaba con la corrupción, vamos a salir. Y ahí están los ejemplos. Está Dinamarca, Suecia, Noruega. Dinamarca no hay pobreza, no hay inseguridad. Pero no hay corrupción. De veras, no hay corrupción. Una vez hablaba yo con una danesa y le explicaba, y no entendía, porque no está en su experiencia el que se hagan negocios al amparo del poder público, ni empresarios, ni funcionarios. Los funcionarios, ministros en Dinamarca, en bicicleta. ¿Y aquí cómo era, pues? Caravanas de carros blindados, aviones privados, oficinas lujosísimas, helicópteros hasta para ir a jugar golf. Entonces, pues así no. ¿Cómo va a salir el país? Adelante. Que no se nos olvide eso. Entonces, la fórmula es cero corrupción, cero impunidad y cero lujos en el gobierno. Austeridad republicana. Y así salimos. Y vamos saliendo de la crisis y se va a lograr el renacimiento del país, a pesar de la pandemia. Vamos a salir. Muy bien. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Buenos días, procurador, coordinadora nacional. Preguntarle a propósito de la impunidad, presidente, hay un caso a nivel nacional que cada vez ha crecido más por el tema de que han ido saliendo videos respecto a una acusación de tortura y de violación contra un joven veracruzano llamado José Eduardo Ravelo. Esto lo expongo precisamente porque el juez, un juez dictó auto de no vinculación a proceso contra 4 policías. Y lo digo por eso el tema de los videos, porque han salido evidencias respecto a que la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, donde pues el gobernador Mauricio Vila y el alcalde Renán Barrera, bueno, pues han expresado, principalmente el gobernador, que sí se hará investigación. El alcalde ha dicho que, bueno, pues él no ve algún tipo de violación o a los derechos o homicidio cometido por parte de los policías. Este tipo de cosas, pues no, desafortunadamente en nuestro país han ocurrido, por ejemplo, en Tulum hace unos meses. Me refiero a la brutalidad policíaca. Y estos videos han empezado pues a revelar que efectivamente hay una brutalidad policíaca en torno a esto. Ya la mamá de este joven, pues que ya incluso en protesta llevó el féretro ante el Palacio Municipal, Estatal,
pero pues pide justicia. Preguntarle, presidente, ustedes lo han tratado en el Gabinete de Seguridad, ya que esto puede escalar mucho más y, por supuesto, esto es grave si se confirma este tipo de acusaciones. Sí, lo vamos a atender. La mamá del joven declaró de que me iba a buscar. Le mando a decir que no hace falta que venga, porque voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que atienda este asunto, que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República, el Ejecutivo Federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo y se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso. Sí se demuestra, sí se comprueba que hubieron estas violaciones graves, ¿sí?, que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven, así como lo estoy planteando. Entonces, es lo que puedo mandarle a decir a la señora, que voy a intervenir. Presidente, ante este punto concreto de las policías municipales del país, usted ha implementado, creado la Guardia Nacional y las acciones son de todos conocidos, los cuarteles, toda esta implementación de una estructura completa, pero en los municipios e incluso en algunos estados la brutalidad policíaca sigue intacta. Preguntarle ahí respecto a mejor preparación, un cambio ahí estructural, se ha planteado, se ha trabajado, porque desafortunadamente me parece que ahí es donde este tipo de situaciones han ido han permanecido, pues no es algo nuevo, pero usted ha planteado algo concreto en este tema con todo esto que estamos viendo. Sí, los gobiernos de los estados están trabajando en la formación de elementos, que la policía sea respetuosa de los derechos humanos. En varios estados los gobiernos están actuando de esta manera, pero falta más. Lo interesante, o sea, son dos cosas, ¿no?, más que interesantes, importantes. Primero, que se denuncie, que todos denunciemos, que no se tape nada, sea quien sea, trátese de lo que se trate. Y dos, que no haya impunidad. En este caso, por ejemplo, no es como antes de que ya la autoridad local, hasta ahí, lo decidió, ya fue lo que resolvió el juez, ya fue lo que resolvió el Poder Judicial de la Federación, cosa juzgada. No, nada de eso. Si las instituciones encargadas de justicia, de impartir justicia, no están a la altura de las circunstancias, si están echadas a perder,
pues es solo una legalidad ficticia. La legalidad sirve para legitimar la injusticia, como las reformas que hacían a la Constitución, a las leyes en el periodo neoliberal, en el periodo del saqueo. Ajustaban la Constitución, ajustaban las leyes para poder saquear, para poder robar y que fuese legal. No, eso ya cambió, es denuncia y cero impunidad. Presidente. Y tenemos que seguir avanzando de esta forma y que lo sepan los elementos de las corporaciones, los mandos, las autoridades, que todos asumamos nuestra responsabilidad. Presidente, a propósito del Poder Judicial, siguen los temas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quita 3 diputaciones a Morena aliados. La pregunta sería, ¿cree que esta es una reacción a su postura de una reforma de fondo, una respuesta, una reacción, o definitivamente esto se va a seguir dando y no importa cuál sea el planteamiento desde el Ejecutivo? Sería la pregunta concreta y ahorita, si me permite, una rápida para la Protección Civil. Vamos a presentar una iniciativa de reforma. Está muy mal, tanto el INE como el Tribunal Electoral. En la reforma, por ejemplo, usted plantearía el retiro de todos los, tanto del INE como del Tribunal. Sí, cambio. De todos. Completo, sí. Cambio completo. Renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo. No actúan con rectitud. No aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí. Tiene que haber un cambio. No es un asunto personal. Es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país. Nosotros tenemos ese compromiso. Si luchamos durante años para hacer valer la democracia, ¿cómo es que llegamos y dejamos lo mismo? Aceptamos que el tribunal esté al servicio de la partidocracia, de los que lo pusieron, de los que nombraron a sus integrantes. ¿Cómo? Más con todo su comportamiento faccioso, manejando la ley a su antojo, ni siquiera dependen del Poder Judicial. Eso es una pantalla. ¿Cómo es? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No es el Poder Judicial. No es del Poder Judicial. Cuando se generó la polémica, quedó claro, a mí me explicaron, de que no tienen
que ver los ministros, no tiene que ver el Poder Judicial. Es más, creo que ni siquiera el Consejo de la Judicatura. Los partidos crearon esto, este Frankenstein, ¿sí?, a imagen y semejanza de sus intereses. Entonces, son completamente autónomos, independientes, pueden hacer lo que quieran. No dependen del Poder Judicial en estricto sentido, en la formalidad sí. Entonces, hay que cambiar. Si los partidos no quieren, pues que la gente, aquí lo vamos a estar informando, sepa quiénes se oponen a la reforma. Ahora, por ejemplo, resulta que ya no quieren que se aplique la revocación del mandato. Los demócratas no querían la consulta y estaban diciendo de que en la revocación del mandato me iban a destituir. Pero ahora ya cambiaron. Dicen que para qué, que sería afectar la soberanía del pueblo porque me eligieron por 6 años y que los que me eligieron, en el caso de que se decidiera que yo me fuera, iban a ser afectados a sus derechos. No. Sí, porque el argumento es que usted está respaldado por 30 millones de votos. Sí. Y que ya no hace falta. Sí. No, pero si está en la Constitución y además es democracia participativa, ¿por qué se le tiene miedo al pueblo? ¿Por qué no se le pregunta al pueblo? ¿Quieres que continúe el presidente o que se vaya y que la gente decida? ¿Por qué no quiere en el fondo? Porque, también, si la gente dice que yo me quede, entonces, malévolamente, estoy pensando en la reelección, que entonces voy a salir fortalecido y me voy a reelegir. ¿Qué no vieron una foto que publicó ayer López Dóriga, donde ya estoy así, chocheando? ¿Cómo voy a estar pensando en la reelección? Primero, mis principios, mis ideales, no soy como ellos. Conservadurismo es autoritario, fascistoide. En todos lados, ¿no vieron ahora que se recordó la resistencia indígena por la toma de Tenochtitlán? Como unos ultraderechistas españoles, Vox, ¿sí?, que es el equivalente al PAN de aquí, al yunque. Hasta Cuadri dijo que hacía falta un Vox en México. ¿Quién dijo? Cuadri. Claro, sí, son los mismos.
lo más retrógrada que puede haber. No me equivoco. Clasistas, racistas, hipócritas, corruptos, falsos. Pero bueno, andan con eso. Y pues sí, ya tengo edad, ya lo he dicho, de todos los presidentes de México, soy el de más edad, pero todavía tengo mucha fuerza para terminar. Además, me alimento, me nutro con el apoyo de la gente y además con lo que veo que se está haciendo en beneficio del pueblo. Eso es lo que me da mucha fortaleza. Pero desde luego, nada más quiero cerrar el ciclo. Septiembre del 24, se acabó y me retiro por completo de la política, me jubilo y no vuelvo a participar en nada, pero no solo en actos públicos, ni siquiera en declaraciones, ni en mensajes en las redes, nada. Si llego a finales de septiembre, si así lo permite la naturaleza, la ciencia, el pueblo, el creador, ya. Pero por eso me estoy aplicando a fondo para que no quede inconclusa la obra de transformación. Ya sentamos las bases, pero ahora falta consolidar. Todo este tiempo es para eso, consolidar lo realizado y sobre todo seguir haciendo conciencia para el cambio de mentalidad. Es muy importante convencer, persuadir a los jóvenes, las nuevas generaciones, seguir formando, porque lo que va aquí a la cabeza y también al corazón, eso no desaparece. El cambio de mentalidad, el fortalecer los sentimientos humanos, eso es irreversible. Una obra la pueden echar para atrás, pueden privatizar el Banco del Bienestar, pueden privatizar hasta el Tren Maya con el tiempo. Pues sí, privatizaron como 20,000 kilómetros de vías férreas y todos los ferrocarriles. El Tren Maya lo podrían privatizar. Pero lo que tenga que ver con la mentalidad del pueblo, no. Esos son los verdaderos cambios. Y sobre eso hay que seguir trabajando. Por eso me importó mucho y felicito a todos los que están participando en lo de las conmemoraciones, porque se está levantando una polémica importantísima, por ejemplo, sobre lo de la invasión, ocupación o conquista. ¿Cómo
se justificó durante mucho tiempo, hasta nuestros días, de que podían invadirnos porque venían a civilizarnos, porque los pueblos originarios eran bárbaros, comían carne humana, creían en ídolos, tenían religiones dominadas por el diablo. Como todo colonizador tiene que buscar la manera de justificar el por qué realmente invade. Y es evidente que venían por oro, por dinero, por fortunas, pero pues tenían que buscar la forma de justificar. Además, un nuevo historiador de nuestra América, promonárquico, que no son pocos, los hay aquí y en todos lados, llegó a decir hace unos días que España no conquistó a México, que España liberó a México, porque también es muy común sostener de que Moctezuma era un tirano y que tenía sometido a todos los pueblos. Entonces llegaron los españoles y acabaron con esa tiranía, con el apoyo de los que estaban sometidos, oprimidos por el imperio, por Moctezuma. Sí había un poder centralizado fuerte y tenían que pagar tributo, impuestos, en un tiempo. Pero cuando llegan los españoles, pues era evidente de que no había ese poder central fuerte, esa tiranía, porque ¿cómo se explican que desde la península de Yucatán hasta el Valle de México lleguen 400 soldados con muy poquitas batallas? Creo que 2, una ya en mi estado, en Cintla. Nada más, creo que la de Cintla. Lo demás fue matanzas, la de Cholula y las del Valle de Puebla, y luego la toma aquí, en Tenochtitlan. Bueno, un imperio, una tiranía, va a permitir que 400 soldados, aunque hayan traído la pólvora y los caballos que espantaban y que los veían como el demonio. No. ¿Quién cuenta la historia? En este caso, vean las fuentes, son 3 soldados los que escriben sobre los hechos, 4
que es Cortés, Bernal Díaz, Tapia y Aguilar. 4. Y los 4 soldados. Y después vienen los que escriben en tiempos posteriores. Los colonizadores de la Iglesia, que empiezan también a narrar, unos a decir lo que realmente había sucedido. Hay relatos de misioneros como Fray Bartolomé, donde habla de las atrocidades que se cometían, y de otros. Y luego los códices y muy pocas narraciones de los vencidos, porque pues se impuso la dominación extranjera. Bueno, el que se esté analizando esto ahora es importantísimo. Lo mismo la independencia, porque sí fue importante, decisivo, único, ejemplar, lo que hicieron esos 2 curas rebeldes, Hidalgo y Morelos, que luchaban por la justicia, proclamaron la abolición de la esclavitud. Los sentimientos de la nación de Morelos es un documento vigente, es un plan de acción en beneficio del pueblo y de los más pobres. Sí, nada más que a ellos los asesinan y cuando se va a consumar la independencia, en 1521, este año que estamos conmemorando los 500 años, pues ¿quiénes son los que llevan a cabo la consumación de la independencia? Los mismos realistas. Iturbide venía del ejército realista, era un general realista. ¿Y por qué se da así la independencia? Y esto sucede en todos los países de América Latina, casi al mismo tiempo, por la crisis en la metrópoli española, la invasión de Napoleón y luego conflictos internos, y las oligarquías criollas pues ya querían tener dominio pleno y no tener que estar pagando o transfiriendo fondos a la metrópoli. Entonces se consuma la independencia, pero cuando se lleva a cabo, por eso tenemos ahora que analizarlo bien, lo de la conmemoración del 27 de septiembre, porque ya ni siquiera es notoria la presencia de Vicente Guerrero, de Guadalupe Victoria, de Nicolás Bravo, de los seguidores de las ideas de Hidalgo y de Morelos. Ya son puros realistas los que entran. Y por eso el imperio. Pero todo esto es muy importante de revisar y de analizar, y parte de la decadencia que tenemos en nuestro país, o lo que nos dejó el periodo neoliberal, es que casi cooptaron
a toda la intelectualidad. Son muy pocos los que tienen pensamiento libre, independiente. Todos se alinearon, pero no solo los historiadores, hasta arqueólogos, antropólogos. Entonces, qué bien que hay este debate. Ahora, yo recomiendo 2 libros para tener elementos de otra naturaleza. Uno de Enrique Semo, que se llama La Conquista, y otro muy bueno también de Pedro Salmerón, que se llama La Batalla por Tenochtitlán. El de Semo creo que lo escribió en el 19 y o lo publicó en el 19, son 2 tomos, y el de Salmerón este año, pero 2 son buenos y hay otros, y se está publicando porque se está haciendo una interpretación de otro tipo que tiene que ver con todo este cuestionamiento que se origina a partir de que se lleva a cabo un cambio en México y se inicia la Cuarta Transformación. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo. Presidente, nada más quisiera, para ya dar la palabra a los compañeros, es que tenía esta pregunta, pero para que se pudiera ver, yo le había planteado las inundaciones de lluvia en zona norte de Saltillo, ya se lo había presentado el año pasado, estamos en temporadas, y ahí, bueno, pues es grave porque se invadieron donde los arroyos había, y pues diferentes cosas por la parte urbana, y pues las colonias camino a Los Certuche y Capellanía, por ejemplo, son los que están en grave situación, y bueno, pues aparte de Protección Civil, la sugerencia es por el tema más profundo y estructural con agua. Entonces yo nada más, si me permite, le podría dar después los datos ya para sí, sí, de acuerdo, para dar espacio a los sí, compañeros. adelante. Presidente de todos los mexicanos, soy Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Antes de iniciar mis 2 preguntas, tengo 2 sugerencias, presidente. Una sugerencia, con todo respeto, es que en el quién es quién, en las mentiras de la semana, puedan participar colegas que asistimos a este ejercicio de comunicación circular, como es el doctor José Luis Palacio, o quienes deseen participar, e incluso Genaro Villamil y Rodolfo González, para hacer juntos con Elizabeth García un mejor análisis de la información expuesta. Observo, presidente, que se han dejado de contabilizar las notas neutras. El balance es lo que buscamos los reporteros independientes. Y aquí se muestran notas, columnas, artículos con sensacionalismo, como esta, presidente, del sábado, que en mi barrio dicen que es una nota hulera. No sé, que no alcanzo a ver, ya también la miopía avanza. Dice la cabeza. A ver, pasa. ¿No lo tienen ahí ustedes? Pónganlo. Sí, pero este es producto de lo mismo. Están muy enojados. Y ya no hayan que hacer. ¿Se acuerdan que creo que el viernes sacamos las 8 columnas de El Universal, ¿no? De cómo han crecido los niños
sí, contagiados, y que vimos de que era una exageración, un sensacionalismo, y un periódico como el Universal, con esas 8 columnas, pues es Reforma con esto del sábado, es lo mismo, que no tenían otra cosa, pero es una obsesión. Es el sesgo que se le da a la información, Sí, la mala leche. Sí, están muy molestos ellos y sus jefes. Súbela. Suma ejército tarea de repartir juguetes. Esto es porque en el Tianguis del Bienestar participan pues muchas instituciones y se llevan mercancías, telas, zapatos, a entregar a la gente más pobre de México. Y se llevan también juguetes que se decomisan en las aduanas para los niños. Y entonces participa la Secretaría de Seguridad Pública, participa la Secretaría de Bienestar, los gobiernos de los estados, en este caso el gobierno de Guerrero, porque la primera entrega fue en la montaña, los presidentes municipales y también el ejército, que ayuda. Entonces, este pasquín del conservadurismo titula, ¿no?, Suma ejército tarea de repartir juguetes. Y vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que fuese así, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que el ejército también entregue juguetes en las zonas pobres? ¿Qué no va el ejército a rescatar a la gente cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos? Rescata a niños, ancianos, animalitos, perritos. ¿Qué no es una labor humanitaria? ¿Saben qué es el juguete para el niño? Es como el trabajo para los adultos. Nada más que eso no lo van a entender los que tienen endurecido el corazón. Eso no lo entienden. Presidente, pero bueno, mi segunda sugerencia. Ya no les vamos a estar sacando tanta información porque ahí se están repartiendo a los mismos lectores, Universal y Reforma, porque sí tienen seguidores, bastantes, que piensan así. Ellos nada más lo que hacen es recrear un pensamiento conservador que existe, que es muy fácil de manipular, porque no exige, demanda argumentos, tiene que ver más con los sentimientos, con las pasiones. Entonces, como son